Gracias, buenos días. Me da gusto saludarlos, tener en esta ocasión, el encuentro. Este es un tema especialmente importante desde mi punto de vista. Quiero comenzar con una reflexión sobre la naturaleza, o mejor dicho, la indeterminación de la naturaleza de este derecho, y verlo por un lado como un derecho fundamental, pero por otro como un derecho prestacional. Yo no me puedo imaginar que un derecho humano, un derecho fundamental, pueda concebirse de naturaleza prestacional. Se trata al último de la posibilidad que tiene el Estado para garantizar este tipo de derechos. Queda claro que su naturaleza jurídica no está clara, por lo menos en la Constitución mexicana, o bien que no queremos aceptar la obligatoriedad que esto conlleva, sea como sea que lo queramos ver. Sobre todo en esta emergencia sanitaria adquiere tragicidad su precaria conceptualización. Lo que el empleador está obligado a darle al trabajador que se ha contagiado, por un lado, pero por otro, la obligatoriedad que tiene el Estado de estar atento a la obligación que tiene, es decir, a garantizar ese derecho en el dador de trabajo. Y esto nos lleva a ver todo lo que está normado en el sistema jurídico mexicano, por un lado, pero por otro lado, lo convenido en tratados internacionales, sobre todo en tratados de derechos humanos, sobre todo cuando vemos modificaciones que han quedado y que tienen una fuerte repercusión en modificaciones como los outsourcing. Entonces, la naturaleza del derecho al trabajo trae dos ideas básicas. Pongamos como queramos la naturaleza de este derecho, la exigibilidad y la justiciabilidad nos ponen en claro de que esta grave indeterminación nos exige visibilizar, por un lado, la obligación que tiene el Estado de garantizar la protección de este derecho, pero por otro, lo que impacta, sobre todo por el derecho internacional de los derechos humanos, todo lo que está en tratados internacionales vigentes como la OIT, y la necesidad o las dificultades que tiene actualmente el Estado mexicano para su aplicabilidad. Cada vez que toco este tema, y me viene a la mente el increíble infierno en donde se debaten los temas laborales en las conciliaciones que se quieren hacer en las juntas de conciliación. La discusión entonces se plantea como grave cuando se considera en serio la ausencia de mecanismos para garantizar la protección de uno de los derechos humanos, el derecho al trabajo, y los demás derechos que están relacionados con esto, sobre todo cuando se trata de dignidad de la persona humana. Es decir, es un asunto de consolidación de democracia constitucional, de vigencia de derechos humanos. Y creo yo que estando en el lugar privilegiado que estamos, donde estamos reflexionando ahorita, en la Comisión Estatal, estamos obligados a visibilizar que no es posible que no exijamos definiciones en este punto.
Como decía al principio, no me puedo imaginar que un derecho fundamental pueda concebirse de naturaleza prestacional o que no pueda exigirse o visibilizar por lo menos la exigencia que tiene el Estado para este tipo de derechos, específicamente en situaciones como la emergencia sanitaria que vivimos. Muchas gracias. Al contrario, doctor Ramiro, muchas gracias a usted por su reflexión y sobre todo por esta necesidad de continuar reflexionando respecto a si este derecho fundamental, cómo es que debe de surgir o está surgiendo de un derecho prestacional. Muchas gracias, doctor. Enseguida cedemos el uso de la palabra al doctor Luis Gerardo Samaniego Santamaría, quien es doctor en Derecho Constitucional, profesor e investigador de la Universidad de Quintana Roo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Red Internacional de Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos, así como de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Adelante, doctor, por favor. Muy buenos días a todos, más bien ya buenas tardes. Quisiera yo, primero que nada, felicitar a todos y cada uno de los que ya han participado en esta mesa, porque me parece que han tocado puntos muy fundamentales, no solamente del derecho laboral, sino también de los retos que se enfrenta en torno a este derecho. Este derecho laboral, o estos derechos laborales que surgieran con gran fuerza en el constitucionalismo mexicano de 1917 y que posteriormente ha venido transformándose y que fue el motor de lo que se dio a conocer como el estado del bienestar, es que a través si no del pleno empleo, sí de la generación de la riqueza a través de los trabajadores, fueron o les permitió un progreso sustantivo para alcanzar una vida digna y alcanzar, por supuesto, mejores estándares de realización como persona y, por supuesto, del acceso a recursos materiales y, por tanto, también a la seguridad social. Ya se ha señalado aquí que México, como la gran cantidad de países que enfrentan hoy digamos, una circunstancia muy particular en cuanto a los derechos laborales. La transformación también de las políticas económicas, de los modelos de desarrollo, de los modelos económicos, han venido generando no solamente la reducción en cuanto a la generación de empleos, sino también en cuanto a la calidad de los empleos. Esto no es desconocido en nuestro país, dada los altos índices, como justamente también ocurre en la mayor parte de América Latina, pero principalmente en México, la población económicamente activa vive o trabaja en el sector de la informalidad. Y el sector formal, que si bien es cierto es muy importante, es uno de los sectores que justamente ha venido teniendo un menor crecimiento en nuestro país durante muchos años. De tal manera que cuando se nos presenta una circunstancia como la que vivimos en la actualidad, pues evidencia justamente las enormes dificultades que presenta no solamente nuestro país, sino prácticamente todo el mundo en cuanto a la generación de empleos. Y además de los rezagos estructurales que tiene México y otros países, por supuesto, frente a la creación de trabajos formales y, por tanto, que tengan acceso a otros derechos como son la seguridad social. Simplemente en México se estima que en México quedan más de 12 millones y medio de personas se quedaron sin trabajo durante el mes de abril, de los cuales 10.3 millones de personas trabajaban en la informalidad. Esto
con cifras del INEGI, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística en México, y que justamente nos pone en evidencia que al sector que más ha golpeado justamente esta emergencia sanitaria, justamente ha sido a las personas cuya calidad del trabajo es mucho menor y, por supuesto, que trabajan en el sector de la informalidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que justamente es ese tipo de personas, es este grupo de personas el que carece de acceso directo a la seguridad social y, por tanto, a benefactores que les permita alcanzar una vida digna. Por tal motivo, México, según datos del mismo instituto, señala que en México justamente en abril la ocupación activa pasó de un mes a otro, es decir, de marzo de 2020 a abril de 2020, es decir, en un solo mes, pasó de tener el 31% de la población económica activa con empleo a un 20% de la población activa. Es decir, se ha perdido una gran cantidad de empleos, no solamente en el sector formal, pero sobre todo, más acuciosamente en el sector informal. Y además, la población económicamente activa que no está ocupada creció justamente en este último mes, en el mes de abril, y que por supuesto ha venido en aumento en el mes de mayo. El día de hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señala que, y voy a citar su frase textual, que así viene, dice que si bien nos va, se perderán menos de 1 millón de empleos por el COVID. Es decir, que el presidente asegura que tiene la esperanza de que en México se pierdan empleos por al menos 1 millón de empleos. Pero estos millones, la pérdida de empleos se refiere únicamente a los empleos formales, y donde hemos tenido una acuciosa pérdida del ingreso o de empleos, por supuesto, ingresos por el derecho laboral o por trabajo, justamente más en el sector informal. Las medidas adoptadas justamente de aislamiento social hicieron que mucha gente perdiera no solamente sus trabajos, quienes trabajaban en el sector formal, pero sobre todo aquellas que trabajaban en el sector informal sin ningún derecho de tipo de seguridad social y que tenían ya de por sí empleos o ingresos muy precarios. Hemos visto cómo se ha venido transformando y muy seguramente en esta nueva normalidad va a tener enfrente justamente en la reactivación de la economía un reto por delante, no solamente en México, sino todo el planeta, que es la de adaptarse a estos nuevos escenarios y en donde la generación de empleo cada vez se va a hacer en un empleo formal, cada vez va a ser mucho más complejo y va a estar trasladado hacia las nuevas tecnologías o a sectores que se consideran esenciales. Me parece que este es uno de los mayores retos que presenta el día de hoy nuestros países para generar el llamado estado de bienestar que se pretende implantar no solamente en México, sino en muchos otros lugares del planeta. Esta nueva tendencia va a generar que no solamente se tome en cuenta en las reformas laborales, la implementación de las reformas laborales y de la justicia laboral, sino sobre todo en los enormes desafíos que presenta justamente nuestro continente para la generación de la riqueza y, por supuesto, del pleno empleo. Hablar hoy del derecho laboral es hablar hoy de uno de los grandes desafíos que presenta la humanidad, no solamente para alcanzar mejores benefactores económicos y de bienestar social, sino también, sobre todo, de alcanzar una vida digna. No olvidemos que en México el incremento en el índice de pobreza, justamente que ya venía a la alza, hoy justamente se va a ver acrecentado por estas circunstancias muy particulares. Pero por otro lado, quienes conservan el empleo, las personas que conservan el empleo,
han visto trasladados los gastos de operación que anteriormente absorbía el centro laboral y que hoy se trasladan o que se van a ver trasladados en gran medida justamente a cargo de los trabajadores. Es decir, el ingreso de las personas que se encuentran aún laborando va a tener una merma no solamente en cuanto a su poder adquisitivo, sino también en cuanto a los recursos que van a tener que emplear los propios trabajadores para ejercer su trabajo. Piénsense simplemente nada más en muchas de las personas que trasladan al home office o como se ha mencionado, o al derecho, a la oficina del trabajo, los gastos laborales. Es decir, aumentan los gastos en cuanto a energía, disposición de equipamiento, disposición de internet y otros implementos necesarios para poder ejercer al menos, cuando menos, su propio trabajo. Es decir, que hoy las empresas o muchas empresas e incluso el sector gubernamental está trasladando hoy el coste del empleo a cargo de cada uno de los trabajadores. Es verdad que nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad, pero no por ello debemos de olvidar que justamente este es uno de los mayores retos que presenta no solamente en México, sino en el mundo, la pérdida del poder adquisitivo, de los ya de por sí pocos empleos que se conservan y de los pocos empleos que se van generando en nuestros países. México no es la excepción y esperemos que justamente este modelo del estado de bienestar que se pretende reconstruir y fortalecer en esta nueva cuarta transformación a la cual se ha denominado a este nuevo régimen, que está basado justamente en medidas de apoyo a los sectores más vulnerables, se vean también acompañado de medidas que fortalezcan los derechos laborales de las personas, pero sobre todo de las más vulnerables. Hoy muchos jóvenes no tienen el acceso justamente, o ya no tenían de por sí el acceso a opciones laborales, sino también a las personas que hoy van a verse, en una situación de vulnerabilidad por no poderse adaptar a estos nuevos cambios y estas nuevas estructuras que nos exige la nueva normalidad y que justamente es la de poder tener la posibilidad de acceder a todos estos mecanismos que les permitan ejercer sus derechos laborales. Por el momento dejo hasta aquí mi participación y agradezco, por supuesto, la amable moderación de nuestro siempre buen querido amigo, el doctor Iramar, y a quien les mando también un saludo a todos los colegas que nos están escuchando y a los miembros de esta red. Que tengan buen día. Gracias, doctor. Muchas gracias, Luis, por tus palabras y sobre todo por esta ilustrativa exposición que tú das, donde, pues como también lo comentábamos al principio de nuestra sesión, los datos no son muy halagüeños, por el contrario, siempre la pérdida del empleo tiene una repercusión significativa en el ámbito económico y sobre todo en el desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Tenemos una pregunta. Yo quisiera, antes de dar pauta a la segunda intervención y comenzar nuevamente con el doctor Jorge Olvera, poner sobre la mesa una pregunta que nos hacen llegar que pudiera parecer un poquito jocosa por el contexto en el que se da, pero hablando de esta reconversión de las actividades laborales y las nuevas formas que tenemos ahora para poder interactuar, para poder trabajar, esta pregunta va en el sentido de que han sucedido algunas, problemáticas en el uso de las tecnologías, sobre todo en videoconferencias como la que nosotros tenemos, en donde algunas personas pues han tenido accidentes de tipo personal. Es el caso de una senadora de la República, en la cual ella, pues al concluir la sesión de trabajo, dejó desatendida su computadora y tuvo un infortunio de haberse desnudado
frente a cámara, sin darse cuenta que no había salido de la sesión. Y la pregunta va en el sentido de si esto puede considerarse también como un nuevo tipo de riesgo de trabajo. Queda la pregunta por si alguien desea comentar al respecto, pero nos parece también interesante por parte de nuestros participantes este tipo de preguntas. Adelante, doctor Olvera, con su segunda participación. Gracias. Bueno, en mi concepto no es riesgo de trabajo, es descuido y desconocimiento del manejo de las redes, porque hay un decreto en donde no hay trabajo y se queda en casa. Entonces, un descuido, una ignorancia y un desconocimiento natural, porque hay muchísimas personas que no tienen esta tecnología, que ese es otro de los problemas a los que está enfrentando la población mexicana, tanto en la educación formal, niveles básicos, medio básico, superior. Sí hay la indicación de que el semestre o el año terminó o va a terminar y todo se da con línea, sí, pero en situaciones reales, la mayoría de la población mexicana no tiene esta tecnología. Y por ende, pues hay desconocimiento e ignorancia. Digo, no se le perdona a un diputado, a un senador, pero bueno, a veces nos negamos a hacer uso de esta tecnología cuando ya la tenemos encima. No lo considero yo un riesgo de trabajo, es un riesgo personal de descuido y desconocimiento. Y terminando con mi segunda participación, la verdad este foro es muy, muy enriquecedor, muy bueno. Yo reconozco la iniciativa del doctor Uribe, del doctor Irán, en la cual la comisión y mi persona se ha unido. Me preocupa muchísimo que ya el día de ayer abrieron el gran grueso de las empresas mexiquenses y con ello el riesgo latente de la movilidad. Estamos teniendo un aumento de ocupación de camas, de sobresaturación ya de servicios médicos, y ahora hay que ver esta semana con la movilidad empresarial. Yo invitaría nuevamente a todos y a todas los mexiquenses, permanezcamos en casa. Los que no tienen que salir a laborar por necesidad, hay que quedarnos en casa. Y la movilidad empresarial, el día de hoy la Organización Panamericana de la Salud está emitiendo esta misma recomendación a México como un indicativo de que no se debe de reabrir la actividad económica. Sin embargo, los costos por no tener actividad económica han sido muy caros. Hoy la Organización Panamericana hace este llamado porque va a impactar en el aumento de casos de contagiados. Sin embargo, las empresas deben de observar estrictamente las indicaciones de la Secretaría de Salud Estatal. Se debe de tener todos los aditamentos, la operabilidad y sobre todo los cuidados para que la gente no redunde en el aumento de contagios y sobre todo en la ocupación de camas de servicios en los hospitales públicos y privados del Estado de México. Hay que quedarnos con esta reflexión, hay que esperar el próximo martes que nos veríamos. Si otra cosa no sucede, esperamos que no, tocamos madera, ver cuál es el aumento de casos por el reinicio de la actividad económica. Y reiterar, el Estado mexicano debe de inyectar a las micro, a las medianas y a las grandes empresas de elementos susceptibles de apoyos económicos como lo han hecho otros países, Estados Unidos, España, Italia, Francia. México lo puede hacer y bueno, estamos pendientes y esta sería mi participación. Gracias, doctor Irán, gracias, doctor Uribe, gracias, colegas, aquí estamos pendientes. Al contrario, doctor Olvera, muchas gracias a usted por sus palabras y por también acercarnos a esta información
fresca esta información, que es una recomendación a nuestro país para que obviamente los tomadores de decisiones, quienes dirigen la política pública, también desde aquí se les va a hacer un llamado a que puedan repensar mejor las cosas. Sabemos que es importante la reactivación económica, pero ninguna situación económica tan apremiante está por encima de la salud de millones de personas. Gracias, doctor Olvera. Gracias por sus palabras. Seguimos con el doctor Felipe Betancourt. Por favor, doctor. Muchísimas gracias.